Ahora vamos un paso atrás. Llegamos ahora a la resistencia en D. Sabemos que el voltaje en D es igual a 0.615 volts. Y el voltaje en D, por ser en paralelo, es igual al voltaje en 5, igual al voltaje en C. Si ya se tiene el voltaje y la resistencia, ahora hay que determinar la intensidad. La intensidad en D es el voltaje en D entre la resistencia en E. La intensidad en 5 es igual al voltaje en 5 entre la resistencia 5. Y la intensidad en C es igual al voltaje en C entre la resistencia C. Los voltajes, por ser en paralelo, son los mismos. Y las resistencias ya se habían obtenido anteriormente. La resistencia en D son 103.42. La resistencia 5 son 119. Y la resistencia C 790.03. Se hacen operaciones. 0.615 entre 103.42, 0.00595. 0.615 entre 119, 0.00517. Y 0.615 entre 790.03 resulta 0.00078 amperes. Nuevamente nos vamos a un circuito equivalente al anterior. Es un circuito en serie. Del paso anterior se obtuvo que la intensidad en C es 0.00078 amperes. Por ser en serie, entonces intensidad en C es igual a la intensidad en 2 igual a la intensidad en B. Si así tiene la intensidad y si tiene la resistencia, ahora hay que obtener el voltaje en C. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. La resistencia en C, 790.03 por intensidad, 0.00078. Eso nos resulta 790.03 por 0.03078. 0.616. El voltaje en 2 es igual a resistencia en 2 por intensidad en 2 y el voltaje en B es igual a la resistencia en B por intensidad en B. La resistencia 2 vale 466 y la resistencia en B 324.03. Las intensidades, por ser en serie, son las mismas en todo el circuito equivalente y se hacen operaciones. 466 por 0.00078 resulta 0.363 volts y 324.03 por 0.3078
resulta 0.253 volts. Con esos valores nos damos ahora un paso atrás nuevamente. Tenemos el circuito equivalente RB. Por ser un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene. Entonces se tiene que el voltaje en B es igual a 0.253 volts, y ese debe ser el mismo voltaje en 6 y en A. Si ya se tiene el voltaje y ya se tiene la resistencia, se obtiene ahora la intensidad. La intensidad en 6 es igual al voltaje en 6 entre la resistencia en 6. La intensidad en A es igual al voltaje en A entre la resistencia en A. Se sustituyen los valores. El voltaje es el mismo por ser circuito en paralelo. R6 tiene un valor de 560 y RA de 769. Se hacen las operaciones. Punto 253 entre 560, 3 ceros, 45, y punto 253 entre 769, 3 ceros, 33. Nos vamos ahora un paso atrás. Tenemos un circuito en serie. Por ser un circuito en serie, se sabe que la intensidad en A es igual a la intensidad en 3, es igual a la intensidad en 9, y eso de un paso anterior se tiene que es igual a 0.3033. Ahora se determina el voltaje en 3. El voltaje en 3 es igual a la resistencia de 3 por la intensidad en 3, y el voltaje en 9 es igual a resistencia 9 por intensidad en 9. La resistencia 3 tiene un valor de 217 y la intensidad en 3 es 0.3033. La resistencia 9 tiene un valor de 552 y la intensidad es la misma. Se hacen operaciones. 217 por punto 3033 punto 072 y 552 por punto 3033 0.182. Con eso se termina la solución del circuito. Ahora vamos a comprobar tomando algunas medidas. Ya para comprobar se tiene anotado y con color rojo el voltaje que se obtuvo de cada una de las resistencias. Tenemos la fuente de poder conectada. Inicialmente se hizo el cálculo con 10.75 volts. Medimos, marca 9.74, 9.75, es ligeramente menor. Y vamos a ir midiendo resistencia por resistencia para compararla con el voltaje calculado. La resistencia 1 de 461 ohms tiene un valor de 2.0
2.50, entre 2.49 y 2.50 y calculado es 2.74. La resistencia 2 tiene un valor de 0.32 y se calculó 0.36. La resistencia 3 tiene un valor 0.06, calculado es 0.072. La resistencia 4 marca que es la resistencia de 461 ohms, calculado 4.650. Y el multímetro marca 4.20. La resistencia 5 es la de 119. Mide 0.58 y el cálculo son 0.615 volts. La resistencia 6, 0.23 y el cálculo 0.253. La resistencia 7 es la de 381. Aquí nos está marcando un negativo, tenemos al revés. Marca 5.35. El cálculo, perdón, la resistencia 7 es la de 381. En el cálculo marca 6.104 y se mide en 5.38. La resistencia 8 es la de 217, 1.19 contra 1.29, y la resistencia 9, 0.16 contra 0.18. La variación que se tiene es por las pérdidas en el propio armado del protoboard del circuito, pero prácticamente se tienen resultados similares. Por último, lo que se puede hacer para comprobar es medir el amperaje en alguna de las partes. Comprobando el amperaje, para la resistencia 3 de 217 ohms, aquí se desconecta del circuito, se coloca el multímetro en serie, colocamos la posición para medir amperaje y se observa que es cerca de 0.3 miliamperes y el calculado es 0.0033. Con lo que se puede concluir que se tiene una buena precisión en el cálculo y obviamente en las medidas.